muchas cosas. Es un proceso en el cual se ha querido claramente separar la función, las que son las tres funciones esenciales: la función de acusar, la función de defender y la función de juzgar. Nosotros estamos en la función de acusar, que como muchas veces se ha dicho es como el motor que tiene que llevar todo lo demás, pero si uno quiere hacer un balance, si uno quiere tener una mirada, en realidad no debería solamente atender a uno de esos tres factores, sino que tendría que atender a todo el sistema para ver qué es lo que avala, qué es lo que ha variado. ¿Valió la pena o no valió la pena el enorme esfuerzo que hizo la provincia para poner en marcha este sistema? Y adelantándome, yo creo que hemos tenido un éxito importante. Mirado desde qué punto de vista. La provincia tenía un código hace años atrás que era un código centenario, era un código que había sido heredado de la colonia española, era un código que en España había sido ya abandonado, pero que entre nosotros se había mantenido, y que era groseramente inconstitucional. Se había ido manteniendo por la inercia, pero llegó un momento en que la Corte Suprema de la Nación comenzó a decir que esto es inconstitucional, y hasta que todos nos dimos cuenta, estamos al borde de una catástrofe judicial en materia penal, porque se iban a anular todos los procedimientos que se hicieran en la provincia de Santa Fe. Eso fue uno de los factores que provocó la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal. Pero ese Código Procesal Penal quiso recuperar la idea de la Constitución. Nosotros teníamos un procedimiento, y yo digo nosotros porque yo fui juez 30 años, ustedes saben lo que he sido, y lo que sé lo sé desde adentro del Poder Judicial. Era un procedimiento que era absolutamente secreto, un procedimiento propio de centurias, de siglos atrás, y de otro esquema político en el que el gobernante no tenía que rendir cuenta de lo que hacía, y parte del gobierno es la administración de justicia. A mí me gusta usar el siguiente ejemplo, o la siguiente forma explicatoria. Cuando éramos chicos, que íbamos a nuestros primeros grados en la escuela, la señorita que teníamos nos enseñaba que el 25 de mayo de 1810, frente al Cabildo, mientras los cabildantes estaban debatiendo qué iba a pasar con la Argentina, con el entonces virreinato del Río de la Plata, afuera estaba el pueblo que decía: el pueblo quiere saber de qué se trata. Y ese reclamo de el pueblo quiere saber de qué se trata fue lo que dio impulso a la República. Probablemente en algún lugar pueda haber habido algún error en la aplicación de los juicios abreviados. No obstante, eso fue corregido ya el año pasado. Desde la Fiscalía General, con la participación e intervención de todos los fiscales regionales constituidos en junta de fiscales, se emitieron prescripciones muy precisas respecto a cómo, en cuáles casos podía otorgarse un juicio abreviado y en cuáles no. Y eso aventó todos esos eventuales abusos. Ahora queda como el recuerdo de lo que pudieron haber sido los abusos, pero hoy en día ya eso es prácticamente imposible. Un fiscal tendría que violar las disposiciones que han salido de la Fiscalía. Le respondo y enseguida la palabra. Con respecto a lo que usted me estaba diciendo, de que sí, que no hemos contado con todo el número de fiscales necesarios, sí, esto es un dato de la realidad, no se contó, por eso hay que enfatizar, hay que ponderar la actividad que han cumplido los fiscales, que estando en situaciones casi de miseria en los recursos, sin embargo han hecho muchísimo, pero de eso se está saliendo poco a poco.
No poco a poco, es bastante en forma acelerada, se están haciendo los concursos y esto está saliendo absolutamente adelante. O sea que yo creo que es algo que lo vamos a ver. Pero de cualquier manera, a mí lo que me gusta, reconozco los problemas que existen e insistentemente estoy en contacto con el Poder Ejecutivo y con legisladores pidiendo modificaciones. Porque nos ha ocurrido algo como sociedad. En tiempos no tan remotos, para los que como yo tenemos algunos cuantos años encima, nosotros conocíamos, y yo puedo mencionar lo que el Código Civil de Francia, el Código de Napoleón, las leyes tenían una pretensión de que iban a durar siglos. ¿Por qué? Porque la sociedad era una sociedad estable, era una sociedad en la que los valores cambiaban muy poco. Y ahora nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que los valores cambian precipitadísimamente. Los que tenemos algunos años incluso nos sorprendemos de lo que está pasando, miramos los chicos y decimos, vemos la revolución tecnológica, la revolución en los medios de comunicación. Bueno, ¿y eso qué ocurre? ¿Eso qué determina? Eso determina que ciertas leyes que fueron pensadas para una época, a los pocos años son leyes que ya no están sirviendo, porque ya nos responden a una realidad. Y eso provoca la necesidad de unas reformas o de impulsar reformas. Y en eso se está en este momento en las cámaras legislativas de la provincia de Santa Fe, se están debatiendo y probablemente sean aprobadas el próximo jueves una serie de reformas para adecuar las leyes a las circunstancias que en este momento estamos viviendo. Perdona, colega, me está diciendo que hoy que esto que estamos ponderando como revolucionario, mañana podría quedar obsoleto a raíz de comulgar. No, esos son problemas de ajuste. Han aparecido nuevos problemas o se han visibilizado nuevos problemas. El problema del femicidio, por ejemplo, era un problema que debe haber existido en otras épocas, pero ahora es un problema agudo. El problema de la violencia familiar, bueno, todo eso lo que requiere es un ajuste, porque quizás no hayan sido tenidos en cuenta. En la primera pregunta era si el nuevo sistema acusatorio ayudó a mermar el delito. Nunca se propuso el cambio del código, la merma del delito. ¿Por qué? Porque la ley penal comienza a actuar cuando ya se cometió el delito. Es decir, el derecho penal actúa frente al fracaso de la prevención. Aquí hay que marcar muy claramente la división entre lo que es prevención del delito, que es tarea del Poder Ejecutivo, de la policía, y castigo del delito. La Fiscalía no interviene en la prevención del delito, sino ya cuando el delito se cometió. Es verdad que el derecho penal, la aplicación de la pena, tiene como un deseo de incidir en la población para que la población no delinca por temor a sufrir una pena. Pero la realidad de la historia nos indica que ese temor no opera así. Bíblicamente, desde que Caín mató a su hermano Abel, hasta el momento tuvo castigo, y no somos, los seres humanos somos bastante complejos. Pero de cualquier manera, quiero sí señalar lo siguiente. Nosotros no, la Fiscalía no está encargada de la prevención del delito, pero la Fiscalía sí, el Ministerio Público de la Acusación, tiene como un mandato coordinar sus actividades con el resto de las autoridades de la provincia. Y en eso nosotros estamos. Fundamentalmente yo estoy en contacto permanente con el Poder Legislativo, con la Corte obviamente, y con el Poder Ejecutivo, y dentro de él con el Ministro de Seguridad, para ver en qué medida podemos coordinar. Porque recuerden algo, a diferencia de lo que sucedía antes, donde estaba la falsa imagen de que todo debía ser investigado, nosotros ahora fijamos políticas de persecución. Anualmente o por periodos se fijan, y esas políticas de persecución se las establecen tratando de alguna manera de coordinar los esfuerzos que está haciendo el Poder Ejecutivo, que está haciendo el Ministro de Seguridad. Respecto de ese tema, hay que mencionar que más de la mitad de las condenas que se emiten en Rafaela son por delitos contra la propiedad. Es decir, el delito contra la propiedad es objeto de persecución penal y en números considerables. Con lo cual no es que se descuida la persecución de esos delitos.
Y específicamente en el caso de robo de vivienda, cuando detectamos a mediados del año pasado que hubo un aumento, inmediatamente lo que hicimos fue convocar a un grupo de trabajo, estuvo presente el ministro de Seguridad en ese momento. Ese grupo de trabajo está formado por personal policial de la unidad regional, por gente también de la PDI y un fiscal que está trabajando en mejorar la individualización de ese tipo de casos, de los robos de viviendas. En los últimos 2 meses disminuyó un